Entonces, vamos a iniciar inmediatamente ya que tenemos algún tiempo de retraso. Y en el día de hoy trataremos el tema de post-trasplante primeros 3 meses. Y es que luego de la cirugía de trasplante renal se divide cronológicamente en 3 etapas. Y estas son los primeros días posteriores al trasplante, los primeros 3 meses y luego el periodo posterior al trasplante. Y esto es importante porque en los primeros 3 meses, que es el tema que se va a tratar en el día de hoy, es donde ocurren los eventos más agudos de la posterior al trasplante y además es donde ocurre el rechazo, es donde generalmente ocurre el rechazo al trasplante, así también como infecciones. Eh, el primer día de la operación, aquí lo que vamos a hacer es una evaluación postoperatoria inmediata. Y es que el paciente debe ser evaluado inmediatamente después de su llegada a sala de recuperación y se debe evaluar la pérdida de sangre intraoperatoria y así también la reposición de volumen, como también realizar un panel completo metabólico como también hemograma y realizarle radiografía de tórax y electrocardiograma al paciente postquirúrgico. En los pacientes, además, debemos de evaluar si hubo diuresis residual mínima y si hay un aumento postoperatorio inmediato de la diuresis, porque esto puede servir como indicador temprano de la función del injerto. Así también una diuresis de gran volumen después de la revascularización del injerto puede hablarnos de una sobrecarga de volumen preoperatoria. Además, nos habla de una diuresis osmótica en pacientes que previamente eran urémicos. También nos orienta si hubo el uso de monitor o furosemida intraoperatoria y además si se utilizó soluciones cristaloides o coloides. Además, debemos de controlar la ingesta y salida de líquido postoperatoria. Y si hubo dentro del intraoperatorio el uso de dopamina, debemos de suspenderlo en los pacientes poliúricos. Hay que tener en cuenta que un cese abrupto o una reducción significativa de la producción de la orina nos debe de causar inquietud e iniciar una investigación inmediata. Cuando el paciente presenta una oliguria o una anuria persistente, en especial cuando el paciente es receptor de un donante vivo, debemos de realizar una sonografía Doppler para asegurarnos que el flujo del injerto es adecuado y así excluir algunas de las complicaciones postquirúrgicas. En la primera semana, entonces, postoperatoria, entonces se debe de medir la producción de la orina porque así debemos establecer la reposición de volumen y mantener la estabilidad hemodinámica de este paciente que ha sido recientemente trasplantado. No es necesario el control estricto de las concentraciones de glicemia en el paciente, por lo que podemos tolerar en un paciente post-trasplantado una glicemia que va desde 100 miligramos sobre decilitro hasta 180. Y hay que evitar sobre todo la hipoglicemia en los pacientes, por lo que en estos pacientes trasplantados, si el paciente ha tenido o está cursando con una diabetes de nueva aparición, deben ser tratados con insulina a valoración del médico tratante en ese momento. Si el paciente ha sido diabético tipo 1 antes del trasplante, este debe de ser medicado con una infusión de insulina y hay que tener en cuenta que debemos de observar si estos pacientes están manejados
con dosis de esteroides exagerada o de inhibidores de la calcineurina, porque si no, entonces la infusión porque la infusión de insulina va a ser modificada de acuerdo a estos parámetros. Se debe además alertar que los pacientes estables deben deambular en las primeras 24 a 48 horas post-trasplante y deben de iniciar una dieta líquida en la mayor brevedad posible. Además, debemos de tener un cuidado con las heridas, el manejo del catéter Foley y los drenajes quirúrgicos. Así también debemos tener una vigilancia estricta cuando para evitar que haya hemorragia postoperatoria temprana y así también la pérdida de orina, que es otro aspecto importante que debemos de evaluar en este paciente postoperatorio. Además, debemos de prestar atención a los pulsos periféricos y a las diferencias de temperatura entre un miembro inferior y otro, porque estos nos puede orientar si hay una alteración en el flujo sanguíneo de la extremidad inferior después de la cirugía vascular, donde van a estar comprometidos los vasos pélvicos. Entonces, nos habla de las órdenes a enfermería postquirúrgico de un paciente post-trasplantado. Y es que, bueno, en los países, este es un documento extraído de postquirúrgico de los pacientes en Estados Unidos. Y es que primero, lo que debemos de revisar los vitales, primero cada 1 hora dentro de las primeras 12 horas. Luego cada 2 horas dentro de las siguientes 8 horas y luego cada 4 horas si el paciente está estable. Como bien les dije, hay que orientar al paciente a ingerir, ingerir alimentación dentro de las primeras horas de los primeros días postquirúrgicos. Hay que tener un control de la ingesta y salida dentro de las 24 horas y luego cada 4 horas. También hay que tener un control del líquido endovenoso, hay que pesar al paciente diario y también hay que estimular al paciente a que se levante de la cama dentro de las 24 a 48 horas. También tener pendiente que la tensión arterial puede estar en un paciente postquirúrgico por encima de 180 milímetros de mercurio, la sistólica y la diastólica por debajo de 110. Cuando tenemos un postquirúrgico, las primeras analíticas que vamos a pedir, como bien le dije, un hemograma completo con la valoración de la plaqueta, así también los electrolitos como los azoados dentro de la primeras 6 horas cada 6 horas durante las primeras 24 horas y luego cada mañana luego de el trasplante. Y además debemos de solicitar los niveles del inhibidor de la calcineurina todas las mañanas y también como un panel completo de las químicas que corresponden a la función hepática. También se le solicita un urocultivo cada 2 veces por la semana. Entonces, en la evaluación hemodinámica y en los manejos de los fluidos, cabe destacar que el reemplazo de los líquidos lo podemos dividir en el líquido de mantenimiento, así como el líquido de reemplazo. Y es que el líquido de mantenimiento se va a utilizar para reemplazar la pérdida insensible y se va a proporcionar generalmente con destroza al 5% y la producción de orina y cualquier pérdida de líquido nasogástrico para esto vamos a utilizar el líquido de reemplazo y para esto se va a utilizar la solución salina que puede ser en el periodo postoperatorio temprano y va a ser de 60 a 80 miliequivalente litro. En general, el manejo específico de los pacientes en la primera semana postoperatorio
va a depender del estado funcional inmediato del injerto. Y esto se va a categorizar, perdón, y esto se va a categorizar en diferentes parámetros que vamos a ver más adelante. En este recuadro nos habla del manejo postoperatorio de el paciente anúrico u oligúrico, y es que vamos a ver si el paciente está hemodinámicamente estable, y si está en hipovolemia, vamos a ver si el paciente tiene un aumento de la orina, y en este caso vamos a, si no hay un aumento de la orina, vamos a realizar una ecografía doplex del paciente y ver la función renal, y si no hay flujo, entonces vamos a valorar una reexploración quirúrgica. Entonces, si el paciente está en euvolemia o en hipervolemia, vamos a irrigar el catéter Foley que tiene el paciente. Si persiste la oliguria, vamos a valorar la administración de furosemida, 100 miligramos endovenoso. Si persiste entonces la oliguria, vamos a hacer el mismo procedimiento anterior. Si todo va bien, entonces es porque hay buen flujo de orina. En este cuadro nos habla de las pautas generales para entonces para el paciente euvolémico y para el reemplazo de líquido. Y es que si el paciente está en euvolemia, la producción de orina debe reemplazarse cada 1 hora, y se puede reemplazar hasta 200 cc cada 1 hora. Si el volumen de orina es superior a 200 cc por hora, entonces se va a administrar 200 cc más media solución por cada cc que el paciente pueda orinar. Y si se determina de forma apropiada otro reemplazo de líquido para cada paciente individual después de la evaluación clínica del estado del volumen. Y todos estos líquidos deben ser reemplazados por vía endovenosa hasta que el cirujano restablezca entonces los líquidos de forma oral. El manejo del fluido para los receptores de trasplante diabético debe reemplazarse a medida que se calcule la pérdida insensible de los líquidos. Entonces, en este cuadro nos habla en este slide nos habla del manejo específico para los pacientes en la primera semana postoperatoria, y bien le dije que se puede clasificar en virtud de diferentes objetivos, y es que lo podemos clasificar dependiendo si la función inmediata dependiendo de la función inmediata del injerto, también si hay una recuperación lenta de la función del injerto, y también en la función retardada del injerto. Vamos a continuar. En los pacientes con recuperación lenta de la función del injerto, estos generalmente no son oligúricos, y estos van a experimentar una disminución lenta de los niveles de creatinina sérica, y estos pacientes no van a necesitar o no van a requerir generalmente el apoyo de diálisis, pero van a requerir una atención más cuidadosa en el manejo de los líquidos, y hay que evitar el agotamiento del volumen para así evitar también la precipitación a que pueda desarrollar una lesión renal aguda. Entonces, la reposición excesiva de líquido en estos pacientes puede provocar un edema pulmonar, y en este caso, sí, el paciente puede ameritar la valoración para diálisis. En los pacientes que tienen una recuperación lenta de la función del injerto, la creatinina generalmente no se va a normalizar dentro de las primeras
semanas postoperatorias. Va a ser un poquito lento la mejoría de los asobados, pero la mayoría de los pacientes pueden ser dados de alta entre el quinto y el séptimo día postquirúrgico con seguimiento ambulatorio estrecho. En los pacientes con función del injerto retardado, esta clasificación o este término se ha utilizado regularmente para describir los injertos que funcionan marginalmente y que recuperan su función después de varios días o semanas. Y se debe distinguir de la función primaria, donde los aloinjertos del riñón nunca funcionan y generalmente está indicada la nefrectomía en el injerto cuando hay disfunción primaria. Entonces, en la función retardada del injerto, estos pacientes generalmente son oligúricos o anúricos y hay que tener pendiente en la producción de la orina para evaluar entonces cómo va la función renal. Cuando el trasplante es de un donante vivo, la oliguria postoperatoria es rara debido al corto tiempo de la isquemia fría que tuvo el injerto. Si se produce oliguria postoperatoria, hay que valorar si hubo alguna de las complicaciones de revascularización del injerto. En este recuadro nos habla de los factores de riesgo que presenta la función retardada del injerto debido a necrosis tubular aguda, que vamos a tocar este acápite más adelante en el trasplante de riñón de donante vivo. Y es que los factores premórbidos o las características del donante preoperatorio, el índice de perfil del donante del riñón va a ser por encima del 85% y las características del donante utilizado para calcular el KDPI, que incluyen en este caso la edad, la estatura, el peso, además del origen étnico, también la historia de si el paciente cursa con hipertensión, así como si es diabético, y los niveles de creatinina, entre todo lo que vemos en el cuadro. Continuamos. Entonces, los estudios que utilizamos para un paciente que cursa con una oliguria o permanente Se te fue el audio, creo, ¿eh? o anuncia, y es que se deben de utilizar los estudios diagnósticos para conciencia de flujo y esto se va a hacer por reemplazar el estudio para evitar hay que entonces hacer una reprobación quirúrgica para intentar reparar cualquier problema que hubo a nivel vascular durante la cirugía previa. Entonces, si se muestra entonces que hubo un flujo, si se muestra entonces que hubo un flujo sanguíneo adecuado, entonces debe de reconsiderarse la posibilidad de obstrucción ureteral o fuga urinaria y entonces va a evaluarse los mismos estudios de imágenes que anteriormente hemos solicitado. En las primeras 24 horas posteriores al trasplante, entonces, hay que verificar siempre los drenajes vesicales para siempre, porque de esa forma nos vamos a dar cuenta si hay alguna obstrucción o alguna fuga a nivel ureterovesical, y esto nos va a representar entonces el problema que hubo a nivel quirúrgico.
En este recuadro nos habla de los diagnósticos diferenciales de la función retardada del injerto y de la lesión renal aguda en el periodo post-trasplante, que generalmente van a ser los mismos que en la lesión renal aguda, que vamos a detallar en los siguientes slides. Entonces, dentro de las causas renales de la función retardada del injerto, generalmente van a ser estos dos, que va a ser los inhibidores de la depresión del volumen intravascular, así como también los inhibidores de la calcineurina. Y es que la depresión severa, hablando de la depresión de volumen, la depresión severa de volumen va a sugerirnos que en el paciente debemos mantener un peso 1 kilogramo por encima de su peso seco antes de en el prequirúrgico, el peso que tenía antes de la operación, para así facilitar la diuresis tras la revascularización del injerto. En el caso de los inhibidores de la calcineurina, ambos inhibidores pueden causar una vasoconstricción arteriolar aferente reversible, lo que va a ser relacionada con la dosis que se esté utilizando, y esta se manifiesta clínicamente como una recuperación retardada de la función del injerto. Entonces, en las literaturas nos habla que además la inyección intraoperatoria de los bloqueadores de los canales del calcio, como el verapamilo en la arteria renal, va a reducir entonces el espasmo capilar y va a mejorar el flujo sanguíneo del riñón. En las causas intrínsecas de la función retardada del injerto, en esta se incluye la necrosis tubular aguda, así también como el rechazo agudo, la microangiopatía trombótica y la recurrencia de la enfermedad glomerular que afectaba los riñones nativos. Entonces, en la necrosis tubular aguda es la causa más común de la función retardada, que puede causar función retardada del injerto, la cual se basa en el requisito de diálisis en la primera semana posterior al trasplante. En ausencia, entonces, de rechazo agudo y otros hallazgos patológicos, la necrosis tubular aguda se va a resolver durante los primeros días y en ocasiones puede durar hasta varias semanas, pero la recuperación es inminente. Y esto va a pasar generalmente en los pacientes que tienen riñones de donantes más viejos. La recuperación de la necrosis tubular aguda suele estar predeterminada por el aumento constante en la producción de orina, que debe estar asociado a una disminución del aumento interdialítico de la creatinina y que en este caso vamos a valorar siempre la suspensión de la diálisis. Es principalmente la necrosis tubular aguda una consecuencia de la lesión por isquemia y reperfusión. En este cuadro nos habla de los factores de riesgo que ya anteriormente también le mencioné para desarrollar una necrosis tubular aguda post-trasplante. Continuando, los pacientes con necrosis tubular aguda pueden desarrollar oliguria después de tener una buena diuresis inicial. Así también el flujo sanguíneo renal de estos pacientes van a estar conservados generalmente, lo que va a conllevar a una disociación entre el flujo y la función excretora. En la sonografía Doppler nos pueden mostrar un índice resistivo de aproximadamente hasta por encima del 80%. Y la prevención de esta se va a hacer mediante farmacoterapia. Y nos habla la literatura que en algunos centros de trasplante de forma rutinaria utilizan infusiones de dopamina en dosis baja de
de 1 hasta 5 microgramos por kilogramo de peso minuto para así promover el flujo sanguíneo renal y contrarrestar, como bien dije anteriormente, la vasoconstricción renal que va a ser producida por los inhibidores de la calcineurina. En el rechazo agudo, este se va a clasificar en 3 parámetros o en 3, como bien dice el slide. El primero que vamos a hablarles es el rechazo agudo acelerado, que puede ocurrir dentro de las 24 horas o algunos días después, luego del trasplante, y puede involucrar mecanismos inmunocelulares y además también mediados por anticuerpos. Los trasplantes repetidos, los embarazos múltiples, así también como las transfusiones sanguíneas múltiples, son los factores de riesgos para desarrollar un rechazo agudo, hiperagudo o acelerado luego de un trasplante renal, debido a que hay anticuerpos citotóxicos preformados contra antígenos leucocitarios humanos. El rechazo temprano agudo mediado por células, por células, puede ocurrir entre la primera semana y los primeros meses luego del trasplante, y es que los pacientes no sensibilizados con niveles bajos de anticuerpo preformado rara vez van a presentar el rechazo agudo durante la primera semana, pero cuando el receptor ha recibido transfusiones de sangre recientemente, el rechazo celular agudo temprano va a ser más común. En el rechazo agudo mediado por anticuerpos, puede ocurrir solo o conjunto al rechazo mediado por células, y suele aparecer poco después del trasplante de forma invariable. Y en el caso del rechazo agudo mediado por anticuerpos, luego de la utilización de la tinción de C4D y de algunos otros ensayos, el donante y algunos otros ensayos, entonces se ha conocido la forma de reconocimiento de rechazo agudo mediado por anticuerpos para ser diagnosticado previamente al rechazo y así evitarlo o darle el tratamiento convencional adecuado. Las manifestaciones clínicas de rechazo agudo son las siguientes, y es que los episodios de rechazo agudo se van a presentar con mayor frecuencia como un aumento asintomático de la creatinina o una falla de la creatinina para disminuir su valor por debajo de los niveles elevados. También hay que tener en cuenta que un injerto doloroso o inflamado asociado a un aumento de creatinina y fiebre va a deberse o puede deberse a un rechazo agudo o a pielonefritis. El dolor insoportable localizado suele ser el resultado de pérdida de orina, y el rechazo agudo y la toxicidad por los inhibidores de la calcineurina pueden producir también disfunción del injerto en ausencia de oliguria. Pero podemos ver oliguria en rechazo agudo grave, y su aparición va a ser menos probable cuando el diagnóstico está asociado a la toxicidad farmacológica. En presencia de oliguria, la búsqueda de una causa anatómica es importante, por lo que estos pacientes van a meritar la realización de estudios de imágenes como la sonografía Doppler. En la microangiopatía trombótica, las posibles causas o los factores de riesgo de la microangiopatía trombótica post-trasplante van a incluir el rechazo agudo mediado por anticuerpos inducido por los fármacos inmunosupresores, así como la recurrencia de síndrome urémico atípico asociada a también la microangiopatía trombótica post-trasplante asociada a la deficiencia de DARMS3, o la presencia de anticuerpos inhibidores y la presencia de anticoagulantes lúpicos.
También en estos casos debemos de valorar si hubo una infección por citomegalovirus y con menos frecuencia infecciones virales sistémicas como por parvovirus B19 o el virus de la influenza. Las causas postrenales de la disfunción, de la función retardada del posttrasplante, generalmente se va a deber a obstrucción y esto puede ocurrir en cualquier lugar del sistema colector intrarrenal hasta el nivel del drenaje de la vejiga catéter. Esto último se debe a, generalmente hay que valorar si hay coágulos de sangre y se debe de tratar enjuagando el catéter con solución salina. Otra causa de obstrucción aguda temprana también puede ser el implante deficiente, el reimplante deficiente o un desprendimiento ureteral. También hay que evaluar si hay fibrosis ureteral, que va a ser secundaria a isquemia o rechazo, que puede causar la obstrucción intrínseca. Además, el uréter distal, cerca de la unión uretero-vesicular, es vulnerable al daño isquémico debido a la ubicación remota de la arteria y esto, por lo tanto, el riego sanguíneo de esta área va a estar comprometido. Las causas vasculares para la función de la función retardada, en esta vamos a hablar de la estenosis de la arteria renal, que esta puede ocurrir en la primera semana, pero que generalmente es una complicación posterior. Y la estenosis de la arteria renal puede estar aumentado el riesgo por el efecto de la toxicidad de los inhibidores de la calcineurina, así también como la depresión de volumen y el uso de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, así como los bloqueadores del receptor de la angiotensina. Hay que saber que el deterioro agudo de la función del injerto o la hipotensión severa asociada al uso de los IECA o de los BRAC deben hacernos sospechar de que el paciente puede estar cursando con una estenosis de la arteria renal. La trombosis del injerto puede ser arterial o venosa y esta generalmente va a ocurrir dentro de los 2 a 3 primeros días postquirúrgico y puede ocurrir hasta 2 meses después del trasplante. La trombosis que ocurre temprano después del trasplante se debe con mayor frecuencia a complicaciones quirúrgicas, mientras que la tardía se va a deber a rechazos agudos del injerto. El sangrado postoperatorio, tenemos que tener en cuenta una tríada clásica que nos puede orientar a sangrado, que es la hipotensión, la caída brusca de los niveles de hemoglobina y hematócrito y el dolor. Esto nos puede dar sospecha de que el paciente está cursando con un sangrado postoperatorio. Y hay que tener en cuenta que el sangrado persistente refractario a la reanimación de sangre, es decir, a la transfusión, va a requerir una reintervención quirúrgica y que el sangrado retroperitoneal puede ser una fuente de la pérdida de sangre significativa y esto también está asociado a un dolor significativo, un dolor exquisito. En la gestión médica de la primera semana hay que valorar los siguientes aspectos, como son la hipertensión, la hipotensión y la hiperglicemia. En la hipertensión hay muchos pacientes, como bien sabemos, que antes de la cirugía ya eran hipertensos y esto luego de la cirugía se puede resolver espontáneamente con un control adecuado del dolor. Cuando hay una hipertensión grave, persistente, postquirúrgico, entonces estos van a requerir tratamiento antihipertensivo y hay que saber que la disminución agresiva de la presión arterial
puede aumentarnos en el paciente el riesgo de necrosis tubular agudo, así como el rechazo agudo al riñón. En este contexto, entonces, debemos de saber que una presión arterial sistólica por debajo de 180 milímetros de mercurio va a ser aceptable, porque así el flujo sanguíneo al órgano recientemente trasplantado va a depender de una presión sistémica media adecuada. En el caso de los pacientes con hipertensión arterial grave persistente, podemos valorar el uso del labetalol o hidralazina de forma endovenosa, y cuando el paciente pueda ingerir medicamentos vía oral, entonces podemos valorar la utilización de clonidina o nifedipina, que estos nos van a ayudar a reducir la presión arterial de forma efectiva. También debe tenerse en cuenta que una falta de mejoría de la tensión arterial a los agentes hipertensivos antes mencionados, podemos valorar el uso de los beta bloqueantes que se van a utilizar en el periodo perioperatorio, porque también se ha demostrado con estos medicamentos que van a reducir los eventos cardiovasculares en los pacientes de altos riesgos. Además, los diuréticos se van a utilizar en los pacientes no oligúricos como expansión de volumen, y los IECAS y los BRAD pueden provocar cambios agudos en la función renal. Así también pueden provocar en estos pacientes post-transplantados hiperpotasemia, y por tanto debe evitarse hasta que la función del aloinjerto se establezca. Algunos pacientes, algunos pacientes que pueden cursar con hipotensión, y su manejo algunas ocasiones puede ser un poco difícil, pero en esencial hay que mantener una perfusión adecuada del riñón recientemente trasplantado, y mantener la presión arterial sistólica por encima de 100 milímetros de mercurio, y la presión arterial en media, entonces, por encima de 70 milímetros de mercurio. Y esto se puede hacer utilizando reposición de líquido, además de, cuando el paciente lo amerite, a valorar la transfusión sanguínea, y también el uso de fármaco vasoactivo, tanto de forma bioral como endovenosa. Y estos pacientes que están cursando con hipotensión post-trasplante es importante, y se benefician del cuidado en la unidad de cuidados intensivos para una mejor monitorización, y también se beneficia de una vía arterial para facilitar la medición de la presión arterial. La hiperglicemia, hay que saber que en el postoperatorio inmediato esto se debe de controlar con una infusión de insulina, como anteriormente dije, y los pacientes que tienen diabetes tipo 2, que no reciben insulina, hay que considerar el uso de inmunosupresión basada en ciclosporina, porque son menos diabetogénicas que el tacrolimus. Además, se debe de minimizar en estos pacientes la exposición a los esteroides, con la posible interrupción de la prednisona en los primeros días en los pacientes que se consideran que tienen un riesgo inmunológico bajo. Y cuando ya el paciente está estable, se puede valorar el paso de la insulina endovenosa a un régimen subcutáneo, como anteriormente lo utilizaba el paciente. En el cuidado de la incisión quirúrgica, de los drenajes y de los stents, la técnica quirúrgica mejorada con el advenimiento de los tiempos, así como ya la utilización de los antibióticos profilácticos, ha disminuido los casos de infecciones de la herida y de la dehiscencia de la incisión. Ya eso es muy poco frecuente.
Se ha utilizado el sirolimus para retrasar la cicatrización de la herida y así aumentar la incidencia de la formación de linfoceles. Entonces, el catéter vesical es importante valorar, es importante retirar este catéter en el tercer o cuarto día postquirúrgico, así también como el drenaje perirrenal que tienen estos pacientes. Y si el paciente está drenando por encima de 100 milímetros al día, hay que considerar retirarlo más adelante. Así como las grapas o suturas que el paciente presente se van a retirar a las 2 semanas, 15 días después de la cirugía. Y si se le colocó un catéter doble J, a este se le debe reprogramar la extracción cistoscópica entre la tercera o la cuarta semana del trasplante. En el día de la de alta, es necesario que los pacientes, junto con los familiares, se le den las orientaciones precisas y se le asista con educación del cuidado, tanto al paciente como a los familiares o cuidadores. Hay que darles instrucciones claras, así como una lista de medicamentos que ellos puedan entender de forma fácil. Hay que orientarlo a que tienen que tener un registro de los signos vitales y también, si es diabético, debe de tener una medición rigurosa de los niveles de glicemia. Así también orientarlo con la dosis de la insulina y también orientarlo con los drenajes que este paciente se lleva a la casa. Se le debe de enseñar a reconocer los signos y síntomas de infecciones, así como los signos y síntomas de rechazo a lo injerto y los procesos y si hay algún y que ellos deban de conocer también los efectos adversos de los agentes inmunosupresores. A las mujeres que están en edad fértil, estas que pueden recuperar su fertilidad poco después de un trasplante exitoso, se le debe de dar asesoramiento con los métodos anticoncepción, porque hay algunos medicamentos que esta paciente va a utilizar que pueden causar teratogénesis. Además, hay que orientar a estos pacientes a las actividades físicas y a los programas de ejercicios. Se le debe de proporcionar también educación nutricional y mucho más a los pacientes que son diabéticos. Y como estos pacientes en ocasiones van a tener compromiso a nivel psicológico, es importante darle apoyo tanto de psicología y, si lo amerita, también intervención de psiquiatría. Desde la de alta, entonces, hasta los finales de los 3 meses, hay consideraciones específicas, y es que el primer mes posterior al trasplante, va a implicar la transición de la atención hospitalaria a la atención ambulatoria. Y es que los pacientes con injerto, con la fusión del injerto inmediato, generalmente son dados de alta en el tercer o cuarto día, son dados de alta en el tercer o cuarto mes, mientras que aquellos con fusión del injerto lenta suelen ser dados de alta más luego. Los pacientes que presentan disfunción retardada del injerto, así como la necrosis tubular, estos pueden ser dados de alta entre el octavo al 10º mes después de que se haya establecido horarios de diálisis ambulatoria, y los pacientes deben de ser atendidos 2 veces por semana durante la primera semana, semanalmente durante el primer mes siguiente y cada 2 meses después de los primeros 2 meses.
Y estos pacientes deben tener evaluación de laboratorio, es decir, analíticas completas durante los primeros 2 a 3 meses, que van a incluir un panel completo, es decir, hemograma completo, así también como función hepática, función renal y orina. Y si está disponible también en el centro, se puede solicitar los niveles del fármaco inmunosupresor que el paciente esté utilizando. En las concentraciones de la ciclosporina es importante y del tacrolimus es importante la monitorización de estos fármacos de una forma integral debido a la variabilidad entre pacientes en la farmacocinética y en la farmacodinámica, ya que el rechazo agudo puede ocurrir en pacientes con concentraciones altas de los inhibidores de la calcineurina y también que se puede observar toxicidad con concentraciones aparentemente bajas de estos medicamentos. Los niveles bajos de los inhibidores de la calcineurina en el primer año posterior al trasplante puede estar asociado con un rechazo agudo. Posteriormente se puede comprobar esto con biopsia. Entonces, la toxicidad aguda por los inhibidores de la calcineurina se va a deber porque hay una intensa vasoconstricción arteriolar aferente y a la reducción de la presión capilar glomerular. Y esto va a estar relacionado con la dosis y va a ser reversible dentro de las 48 horas posteriores al ajuste de la dosis. También hay que tener pendiente que la creatinina sérica elevada persistente, que no tiene una explicación, esto va a justificar la realización de una biopsia del aloinjerto diagnóstico para excluir entonces otras causas de lesión renal aguda, como es la microangiopatía. El rechazo agudo mediado por anticuerpos se puede excluir, así también como la pielonefritis y otras enfermedades glomerulares primarias recurrentes. En la sensibilidad al injerto, en el periodo post-trasplante temprano, el sitio de la incisión puede estar sensible, pero el dolor de la incisión generalmente se va a resolver dentro de la primera y segunda semana, por lo que hay que observar si el paciente tiene hematoma o infección, porque esto puede prolongar el dolor en el área. Hay que tener pendiente que cuando un paciente nos refiere que presenta fiebre, dolor a la palpación del injerto, y presenta piuria, nos debe de orientar a que el paciente está cursando con una pielonefritis y cuando hay sensibilidad en el área del injerto y hay un aumento de la creatinina, debemos de hacer el diagnóstico diferencial con procesos infecciosos, obstrucción, hemorragia o rechazo agudo. El diagnóstico los estudios diagnósticos en estos pacientes deben incluir la sonografía a lo injerto para excluir entonces una causa estructural. Además, debemos de realizar urocurtivo para descartar entonces la pielonefritis y se debe de realizar la biopsia, como anteriormente le dije, cuando hay una lesión renal aguda, inexplicable y cuando hay sensibilidad al injerto. Entonces, las infecciones virales y la toxicidad por inhibidores de la calcineurina, estas no se van a asociar entonces con agrandamiento o sensibilidad al aloinjerto. Hay algunas anomalías comunes de laboratorio en los pacientes de trasplantes tempranos, y es que a nivel del examen de orina podemos encontrar piuria o microhematuria. Y esto va a ser frecuente en el periodo trasplante del post-trasplante temprano. Lo primero es que la piuria suele indicar que hay una infección bacteriana. Y si la piuria es estéril, que no es frecuente, debe deberse a la presencia de un STEC-J permanente. También puede deberse a una contaminación de secreciones vaginales, así también como infecciones del tracto urinario que fue tratada, y aunque es menos frecuente, también la piuria
se puede asociar a rechazo del injerto. Si persiste, si la piuria es persistente, hay que también hacer el diagnóstico diferencial con hongos y tuberculosis. La microhematuria o la hematuria macroscópica leve transitoria generalmente se debe a la presencia de un stem ureteral permanente. Y esto también hay que valorar si el paciente presenta coágulos de sangre que se van a disolver lentamente en la vejiga y que van a salir en la orina. También estos pacientes pueden cursar con hiperpotasemia y esto va a estar asociado comúnmente a la administración de los inhibidores de la calcineurina cuando la dosis es alta. A menudo también se asocia con acidosis hiperclorómica leve y es que hay una presentación clínica que va también a parecerse a la acidosis tubular renal tipo 4. También los pacientes pueden presentar hipercalcemia y esta suele alcanzar su pico en la 8ª semana y también los pacientes pueden cursar con hipopotasemia, aunque no es muy frecuente, pero los posibles factores están asociados al uso de diurético, también está asociado a la restricción excesiva de potasio en la dieta y a la hipomagnesemia. Las anormalidades hematológicas que estos pacientes pueden presentar son las anemias y esta puede presentarse inmediatamente posterior al trasplante y esta se debe a la expansión del volumen perioperatorio agresivo que va a resultar entonces en una anemia por dilución. Cuando la anemia es refractaria o severa, que particularmente es en pacientes con una caída rápida de los niveles de hemoglobina y hematócrito, debemos de hacer una evaluación un poco más agresiva para excluir las posibilidades de que estemos frente a un paciente que tenga una hemorragia postoperatoria quirúrgica o una hemorragia gastrointestinal. Y en este caso, si es muy importante la disminución de los niveles hemáticos, hay que valorar el uso de las transfusiones en estos pacientes. Además, si la anemia es leve, postquirúrgica, podemos valorar el uso de eritroproyectina. Estos pacientes también pueden cursar con leucopenia y trombocitopenia y estas generalmente se van a asociar a los efectos adversos de los fármacos como son el ácido de micofetilo, el sirolimus que utilizamos, la satriopina, el aciclovir, entre otros. Estos pacientes también pueden cursar con eritrocitosis post-trasplante y se va a desarrollar generalmente en los primeros 2 años posteriores al trasplante y va a afectar a aquellos con buena función renal. Los efectos adversos, los factores de riesgo que van a incluir la presencia de riñones nativos, también el sexo masculino, cuando hay una muy excelente función del injerto, así como la ausencia de episodios de rechazo. Puede haber también una hemoglobina basal alta en estos trasplantes que pueden ayudar a que haya eritrocitosis en estos pacientes. También estos pacientes pueden cursar con una elevación leve de las enzimas hepáticas, como es la LDL-ST, y esto es común en los pacientes post-trasplante temprano y se va a deber generalmente a la toxicidad relacionada con fármaco. Con relación a la referencia, ya a los cuidados comunitarios, hay que tener en cuenta que los pacientes deben de ser redirigidos a su nefrólogo de base en los primeros 3 meses luego al trasplante. Y se recomienda visitas de seguimiento en el centro de trasplante cada 3 meses hasta el final del primer año. Y posteriormente, entonces, se va a realizar las evaluaciones anuales. Pero hay que tener pendiente
que los pacientes deben de regresar al centro de trasplante para ser evaluados ante cualquier cambio significativo en la función renal y cualquier nueva comorbilidad debe de ir al área donde se trasplantó. Aunque también la literatura nos habla que cuando el paciente tenga un problema adherido a los injertos, es importante ser evaluado y biopsiado en el centro donde fue trasplantado. Esta fue la bibliografía utilizada para la presentación de hoy. Es cuanto.